Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver La Leyenda de Korra. Vamos a seguir con las aventuras de los avatares y no sé muy bien si es que Korra es muchos años más tarde, después de la muerte de viejito de Aang, o si es algunos años más tarde, gracias a la muerte que supuestamente Aang tuvo durante la batalla con Azula algún tiempo atrás. Entonces, hay muchos comentarios divididos realmente entre lo que le pasa a la gente con Korra y lo que no le pasa a la gente con Korra. Así que lo que vamos a hacer va a ser verla y yo voy a darles mi opinión. Por lo que puedo leer en los comentarios, tengo muchas chances de que esta serie me guste mucho. Por lo que puedo ver en los comentarios. Después, obviamente, vamos a tener que ver la serie y conversar al respecto. Pero bueno, lo descubriremos dándole play a los primeros episodios de La Leyenda de Korra. Lo que vamos a hacer ahora entonces va a ser ver el primer episodio. Lo que no sé, y no lo sé, así que voy a tener que chequearlo cuando edite y demás, es si me van a dejar mostrarles esto. El tema es que como esto es de Nickelodeon también, probablemente no lo pueda subir al canal y van a tener que ir al Drive otra vez. Lo veremos cuando me toque editarlo y después ya probablemente en la tercera semana, porque voy a grabar el primero y el segundo ahora. Ya en la tercera semana voy a saber si vamos a irnos directamente a el Drive o nos vamos a quedar acá en YouTube. Así que lo que puedo decirles ahora es, si no está acá, vayan abajo en la descripción y en los comentarios que está el Drive con la reacción del episodio. Y si está acá, quédense que seguimos hasta probablemente los 10-12 minutos para poder terminar con la reacción de este episodio y hablar un poco de lo que va a ser el primer episodio de La Leyenda de Korra. Bueno, fue un capítulo diferente en muchos sentidos y como les comenté durante la reacción, me parece que está bueno que se cambie el conflicto, ¿no? O sea, el conflicto que ya lo habíamos pasado en la primera serie, que era esta idea de poder unificar el mundo y que a partir de ahora el mundo debería desbalancearse de otra manera. Entonces, volver a un conflicto en el que gente que quizás creía en la Nación del Fuego y quiere volver a recuperar lo que la Nación del Fuego fue, trate otra vez de implementar su tiranía en el mundo, era una pelotudez que no podía volver a suceder. Por todo lo que pasamos, por los pilares que se construyeron, era imposible. Entonces, lo que debía suceder es que cambie el conflicto. Y entonces pasamos al siguiente conflicto en la sociedad, que es la desigualdad. La desigualdad es muy importante y es algo que pasa día a día y que nos pasa a nosotros en un mundo en el cual no tenemos poderes, que los poderes se van por otro lado y que me parece que puede ser interesante todo el tipo de conflicto social que se puede generar en esta serie. Primero principal, hay algo que tener en cuenta, que es esta realidad en que los Benders están supuestamente aprovechándose de la gente que no tiene poderes. Y eso es importante y es interesante porque es como que la unión de Aang sirvió para que sean todos amigos, pero que las diferencias que había entre naciones ahora no exista y que solo sea gente con poderes contra gente sin poderes. Obviamente en el mundo, imagino que hay gente con poderes que no quiere que esto suceda. O sea, debe haber Benders que quieren que el mundo sea lo mejor posible, ¿no? O sea, que sea el mundo en el cual Aang soñó. Pero que bueno, hay de haber un montón de otros que tienen ese poder y que quizás quieren la supremacía, pero la supremacía de raza, ¿no? Como esta idea de todos los Benders tenemos el poder divino de ser superiores a ustedes, entonces debemos estar arriba en un escalón. Después tenemos el otro lado que podría ser la gente anti-Benders, que pueden ser personas que son súper entrenadas, que pueden ser vigilantes, como podría ser Batman, ponele, ¿no? Batman es una persona que no tiene poderes y que puede luchar con Superman o con cualquiera de la Liga de la Justicia, porque tiene las posibilidades en el cerebro y físicas para poder luchar de esa manera. Entonces, quizás hay gente que entrenó, que es excelente, como puede ser Ty Lee. Ty Lee no tenía poderes en su momento y te cagaba palos y le puede ganar a cualquiera con un par de toques. Entonces, no es necesario ser poderoso en el sentido de Bender, sino que puedes generar otro tipo de conflicto en las manos propias, ¿no? O sea, realmente una persona puede entrenar y transformarse en lo suficientemente poderoso para poder luchar contra alguien. Lo que puedo ver de Korra es una persona que no tiene idea de lo que pasa en el mundo
y que es importante esto. Entonces, como ella estuvo encerrada en ese templo durante muchísimo tiempo, no sabe bien qué pasa. Y si bien Aang tampoco sabía, es como que Aang tampoco había comenzado su camino para transformarse en el avatar. Entonces se cambian muchas cosas de lo que vendría a ser el punto inicial de las dos series. O sea, Aang, lo que tenía que hacer él era una persona que sabía que era el avatar, pero que no había ni siquiera empezado su entrenamiento como avatar. Solo sabía manejar el viento. Después él despertó de mucho tiempo sin saber qué estaba sucediendo y tuvo que inmediatamente ponerse a entrenar para transformarse en el avatar. Korra hace muchos años está entrenando, o sea, la vimos desde muy pequeña, entonces ella es muy buena con fuego, con agua y con tierra. Probablemente le cueste manejar el aire, que probablemente sea lo que vaya a aprender en esta primera etapa de la serie. Pero Korra tiene un entrenamiento diferente, o sea, tiene como historias metidas en su cabeza de lo que fue Aang, de lo que hizo Aang. Entonces, en teoría, ella tiene como mucho peso encima para poder transformarse en la nueva versión de Aang. El tema es que Aang tuvo que luchar con conflictos completamente diferentes, así que ella va a tener que encontrar su manera de ser su propia avatar, y ese quizás va a ser el conflicto más interno de ella, ¿no? Poder tomar sus propias decisiones, saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y probablemente hasta tenga que ponerse en contra de lo que son su gente, ¿no? O sea, quizás ella va a tener que empezar a luchar por la gente sin poderes para poder generar una igualdad, pero desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Entonces, nada, me parece que puede ser todo muy interesante socialmente hablando esta serie. Hay que ver cómo lo desarrollan, pero nada, en lo que es conflicto interno tenemos un personaje que es completamente diferente a Aang, que quiere ser como Aang, pero que va a tener que darse cuenta que no le va a servir ser como Aang, sino que va a tener que ser diferente. Entonces hay mucho peso en sus hombros porque el avatar anterior hizo una historia increíble, entonces vos tenés que ser como ese avatar. Así que nada, puede ser todo muy interesante, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos episodios. El conflicto está. Me gusta mucho tener toda esta como resaca de lo que fue Avatar y la leyenda de Aang. Me gusta mucho ver a Katara, me gustó mucho ver a la hija de Toph, me gustó mucho ver al hijo de Katara con Aang. Me parece también muy interesante que muchos pueden aparecer, ¿no? O sea, esta serie me trae a colisión esta idea que siempre tuve yo de, por ejemplo, hacer Mad Men, ¿no? O sea, no sé si vieron Mad Men, pero a mí me gustaría mucho ver un spin-off de Sally Draper. Porque creo que podría ser súper interesante, ¿no? Una Sally Draper que quizás quiera olvidarse del nombre de su padre, ¿no? Que quiera poder demostrar que no es solo súper genial como es por ser la hija de Don Draper, sino que es por sus ideas, por su manera de ser y demás, ¿no? Entonces me gustaría ver muchísimo a una Sally Draper en los 90, casi llegando al 2000, y que no sé, quizás en la tercera temporada aparezca Don Draper porque ellas estuvieron peleados mucho tiempo, entonces no habla de Don y uno piensa, bueno, Don entonces está muerto si no habla de Don, pero no, en realidad están re peleados y por eso no apareció, ¿no? Entonces me parece que esta serie puede hacer lo mismo, ¿no? Si bien parece que Aang está muerto, de Toph no dijeron nada, de Zuko no dijeron nada, de Sokka, de Suki, o sea, pueden estar dando vueltas por ahí y eso podría ser súper interesante, ¿no? Como poder volver a verlos. Así que nada, eso me llama mucho la atención, me gusta mucho vivir en un mundo en el cual hay una sombra muy fuerte. El tema es que esa sombra es muy fuerte, entonces por ahí puede también generar problemas, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. En cuanto a animación, me parece que está bueno. El Mojo es un programa súper interesante y yo estoy casi seguro por el tipo de estética esto es lo más simple que lo que hace el Mojo, ¿no? Entonces deberían estar usando Mojo. Si están animando, me parece, con Mojo por el tipo de capas, por el tipo de textura. La verdad es que está bueno, es un avance interesante, la ciudad avanzó muchísimo, así que también se avanza muchísimo en lo que es ciudad, en lo que es Metal Benders como policías, ¿no? Y la hija de Toph siendo la líder de los policías. No sé, me parece que es todo muy interesante, así que vamos a seguir viendo qué pasa acá. Quizás la música es lo que menos me gustó, me parece que es como que no sé, quisieron tratar de marcar una diferencia muy fuerte y quedó demasiado diferente. Y quizás hay una escena que está escapando ella y parece como una persecución no peligrosa, sino una persecución divertida. Y no sé si era lo que estaban buscando ellos desde realización. Parecía como esas persecuciones de Scooby-Doo.
Vieron que cuando estaban en Scooby-Doo hacían estas persecuciones medios boludas en las que iban corriendo por un lado, iban corriendo para el otro y después corrían los dos para el mismo, era como medio boludo, ¿no? Pero siempre le ponían como esa musiquita más divertida y creo que acá fueron para ese lado en vez de ir para un poco más de tensión. Pero nada, son los primeros pasos. Por lo general los primeros episodios marcan un poco prueba y error y después van asemblando lo que ellos quieren más adelante. Así que nada, vamos a ver cuál va a ser el paso de la serie en los próximos episodios. Pero no, me gustó, la verdad que me gustó mucho este episodio, me gustó mucho también la fuerza que tiene, siento que es muy poderosa y que por ahí Aang no era tan poderoso porque no había tenido tanto tiempo para entrenar. Ella había entrenando hace, no sé, 10 años mínimo para transformarse en el Avatar y me parece que eso demuestra, ¿no?, lo que es ella físicamente y además también manejando sus habilidades. Así que desde ahí es diferente, también ella no puede conectarse tanto con el mundo espiritual, así que tiene que aprender todo eso, que es uno de los más fuertes de Aang, la posibilidad que él tenía de viajar a través de los espíritus y conectar y entenderlos, que es algo que ella, por ejemplo, no puede hacer. Así que nada, es interesante cómo dentro de lo parecido también hay un montón de cosas muy diferentes y que me parece que en principio encontraron la manera de no hacer la misma serie y eso está bueno. Así que nada, vamos a ver con qué nos encontramos la próxima semana en el segundo episodio de La Leyenda de Korra y probablemente ya lo puedan ver en Patreon ustedes, así que si quieren pueden ir a verlo allá, pero si no, nada, esperan y la semana que viene va a estar acá en YouTube. Chao, chao.